I l'equip del Club Deportiu Alfara. A més, aquest esforç que ha fet la Diputació és que fomenten aquests valors, però volem fer-ho. La veritat que tenia que dir que el vídeo avui així ha sigut de rebot. Bueno, pues hemos hecho un convenio singular. Alfara del Patriarca, el anterior equipo de gobierno, nos solicitó en tiempo y forma la posibilidad de hacer este campo de fútbol. Entonces se tuvo que solicitar fuera de plaza. Entonces hicimos un convenio singular que permitía perfectamente la posibilidad de invertir 250.000 euros en poder hacer este campo, ¿no? Porque Alfara se había quedado fuera y no era. Desde que el alcalde entró en esta legislatura, pues ha ido persiguiendo, acabando la obra, y la verdad es que yo creo que ha quedado una instalación magnífica en todo ese complejo de muchos campos de fútbol que ha hecho la Diputación, más de 84 distintas inversiones en distintas poblaciones de la provincia de Valencia, con un montante de casi 40 y pico mil millones de euros, que ha efectuado que muchas poblaciones tengan estas instalaciones. Alfara es una población que no lo tenía, jugaba en un campo de tierra, y yo creo que ahora pues se ve una magnífica instalación para que la escuela de fútbol vaya creciendo, y para una población como Alfara es muy importante. 1000 habitantes que tengan estas posibilidades de campo de fútbol, yo creo que es muy importante para ellos. Se han hecho una serie de mejoras, sobre todo se ha hecho una acera perimetral. Pues claro, es muy bonito decir, hago el campo y ya está, pero claro, hay que poner la luz, hay que poner las gradas, se han puesto también las gradas, se han puesto las zonas para los equipos, para que puedan sentarse los equipos. Es decir, se han hecho, aparte de todo esto, una serie, bueno, aparte de las porterías, los protectores de balones, etcétera, etcétera. Es decir, no es hacer solamente el campo de fútbol, sino dejarlo en condiciones. El Ayuntamiento había hecho ya un esfuerzo en hacer estas gradas, que sé que al final también han podido poner los asientos y dejarlas en condiciones, y yo creo que con el campo y las actuaciones puntuales que se han hecho para que este campo quede en condiciones, yo creo que Alfara puede disfrutar de muchos años de césped artificial. Hoy ha sido una satisfacción el poder inaugurar este campo de fútbol. Teníamos un campo de tierra que era tercermundista casi. Como veis, el campo está en unas condiciones perfectas, las gradas, el riego, el contorno, la acera perimetral. Estamos muy contentos con el nuevo campo de fútbol. Y la gente que lo está usando está contenta también con ese campo. Creo que es importantísimo, porque creo que los ayuntamientos, por lo menos en nuestro caso, no teníamos suficientes medios para hacer una inversión de este tipo. Si no fuera por la ayuda de la Diputación, creo que no lo hubiéramos hecho.